Hola consumidores, bienvenidos una vez más al podcast de OKU. Aquí tratamos de resolver las dudas que nos afectan en nuestro día a día y te ayudamos a tomar decisiones más informadas, más seguras y, por qué no decirlo, también más inteligentes. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento único que no ocurre todos los días, el primer eclipse total de Sol que se verá en España en más de un siglo y que será una oportunidad única en la vida para poder verlo. Será el próximo 12 de agosto de 2026. Apúntalo en tu agenda, aunque será difícil que te pase desapercibido porque no se va a hablar de otra cosa en torno a esa fecha. Ya sabemos que comenzará en la península y Baleares alrededor de las 19:30, que alcanzará su fase de totalidad o máximo esplendor sobre las 8:30 hora peninsular y que el fenómeno finalizará poco antes de la puesta de sol, entre las 9 y las 9:30. Se trata de un eclipse único y miles de personas ya han planeado viajes para verlo en España. Hay alojamientos con habitaciones reservadas desde el verano pasado. Hoy ya se triplican, se cuadriplican su precio de la reserva. Se espera, por tanto, una gran movilización por todo el país. Hay ganas de verlo, pero ya avanzamos que será necesario usar unas gafas especiales para eclipses, para hacerlo con seguridad. Vamos a hablar de ello también. Pero, ¿qué tiene de especial este eclipse? ¿Dónde se va a ver mejor? ¿A qué hora va a ser exactamente? ¿Y cómo podemos disfrutarlo sin ponernos en riesgo nuestra vista? Para responder a todas estas preguntas y ayudarnos a entender mejor este extraordinario fenómeno astronómico, contamos con la presencia de Mario Tafalla García, que es astrónomo e investigador del OAN, del Observatorio Astronómico Nacional. Bienvenido, gracias por atendernos. Encantado. Bueno, supongo que estarás ya expectante por la llegada de este eclipse, Mario. Sí, llevamos, de hecho, varios años preparándonos para este evento, un poco con las ganas de verlo y un poco con el miedo de a qué va a pasar, si se va a estar nublado o no, pero desde luego es un evento memorable, tanto para los aficionados como para los profesionales. Bien, ¿por qué es un acontecimiento tan especial en comparación con otros fenómenos astronómicos? Bueno, hay varias cosas que hacen los eclipses especiales. Por una parte, afectan al Sol. Digamos, no estamos hablando de una explosión, una estrella lejana que uno ve con un telescopio. Afectan al Sol, que es nuestra fuente de luz de todos los días. Digamos, estamos acostumbrados a verlo, parece inmutable, y de pronto un día, pues, hace algo raro en el cielo, que es lo que llamamos el eclipse, y digamos que nos cambia un poco la percepción. Estamos acostumbrados a la luminosidad del Sol y durante el eclipse todo eso cambia. Es una experiencia auténticamente inmersiva. Estamos dentro del evento y lo vemos sin necesidad de telescopio, ¿no? Esto es un evento muy especial que cualquiera puede disfrutar. Ajá, ¿y qué pasa exactamente entre el Sol, la Luna, la Tierra? Bueno, descrito un poco con palabras, no parece muy especial. Lo que sucede es que por un momento la Tierra, el Sol y la Luna se alinean y la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, de tal manera que el disco de la Luna, que es completamente opaco, se pone delante del disco solar y lo tapa. Entonces, básicamente estamos viendo la sombra de la Luna que cae sobre la Tierra, si estamos en el sitio adecuado, y aunque vemos que eso es casi trivial, porque es básicamente una sombra, nosotros lo percibimos como un cambio en el Sol, un cambio en la luminosidad, un cambio en la percepción de muchas cosas, y como decíamos, es un evento extraordinariamente sorprendente. Pero digamos que el Sol es una esfera muchísimo más grande que la Luna y por lo tanto se verá ese aro tan especial. Bueno, hay varios eclipses. De hecho vamos a tener una serie de 3 eclipses y vamos a ver, digamos, que eclipses de todos los sabores. Dependiendo de si la Luna está un poquito más cerca o más lejos, la Luna va a ser capaz de tapar el Sol completamente o no. La Luna, como tú decías, es mucho más pequeña que el Sol, es 400 veces más pequeña, pero casualmente está 400 veces más cerca, lo cual hace que sobre el cielo el Sol y la Luna sean casi prácticamente iguales y la Luna sea capaz por los pelos de tapar el Sol. Entonces, este año y el que viene, además, vamos a tener 2 eclipses totales de Sol en los que el disco de la Luna va a cubrir completamente el Sol y digamos que va a alcanzar la totalidad. Un año más tarde tendremos un eclipse, lo que llamamos un eclipse anular, en el que va a suceder en un momento en el que la Luna está un poquito más cerca, no va a ser capaz de cubrir completamente el Sol, y si estamos en el disco adecuado lo que vamos a ver es un disco, se llama a veces el disco de fuego, que es básicamente todo lo que nos queda del Sol. Entonces vamos a probar los 3 sabores, dependiendo un poco del año, y el primero va a ser un eclipse total, que para mí son los más espectaculares, porque digamos que el Sol prácticamente desaparece durante unos minutos.
¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Cuánto va a durar el eclipse, el eclipse total? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué nos va a pasar a los seres humanos, a los animales, a nivel meteorológico, en la climatología? Pasan muchas cosas. Lo primero como tú decías, es un eclipse que dura tiempo porque primero está precedido por una fase de el eclipse parcial, donde la luna poco a poco va avanzando y va cubriendo más y más de la superficie solar. Eso casi dura durante una hora. Digamos, en España sucederá entre las aproximadamente 7:30 y 8:30. Si estamos en el sitio adecuado, iremos viendo la luna avanzar y cubrir más y más el sol. Habrá un momento en el que la luna cubra completamente el sol, eso es lo que llamamos el principio de la totalidad. De nuevo, como la luna es casi del mismo tamaño que el sol, la luna se está moviendo, cubrirá el sol durante muy poquito tiempo. La fase de totalidad dura, en el mejor sitio de España, 1 minuto y 50 segundos. Eso es todo. En la mayoría de los sitios, incluso en la zona de totalidad, durará 1 minuto, minuto y poco. Y digamos que ese es el momento en el que el sol básicamente está cubierto por el disco lunar y ha desaparecido de nuestra vista. Esa fase luego va seguida por una fase de eclipse parcial en la que el disco de la luna poco a poco se va moviendo y va despejando cada vez más el sol. Y esa fase dura otra hora aproximadamente. Lo que pasa es que no la veremos completamente porque el eclipse sucede bastante por la tarde y el sol se pondrá antes de que esa fase acabe. Pero la fase total, que es la fase cumbre, dura muy poquito y de hecho vamos que hay que casi planear lo que uno quiere hacer porque en 1 minuto y poco se ha ido. Si pestañas te lo pierdes, Sí, podemos decir. hay que estar preparados de muchas maneras, luego podemos hablar de ello, Claro, pero hay que estar preparados, pero digamos que no va a suceder de pronto porque está precedida de una hora, no es como un crescendo que va poco a poco más y más. Y de hecho hay cantidad de efectos que podemos disfrutar durante la fase de eclipse parcial. Y digamos que cuando llega el eclipse total, digamos, ahí es el sumum, pero digamos que hemos disfrutado toda esa hora de aproximación al eclipse total. Digamos que en ese sentido es un evento que casi es como si estuviera hecho aposta, ¿no? Primero empieza poco a poco, va subiendo, alcanza el máximo y luego si alguien se ha perdido algo, pues tiene, digamos, todas las horas siguientes para ver lo que se ha perdido, ¿no? Los animales sufren. Hay mucha gente que va a buscar, digamos que hace esos estudios y parece un poco que cada animal hace un poco las cosas distintas. Los pájaros, las aves que se suelen proteger durante la noche, digamos que algunos se van a dormir o se buscan ya un lugar para anidar, supongo que además porque es una cierta protección. Esos animales son los que tienen que pasar la noche en un árbol fuera de los depredadores. Hay otros animales que según parece les da igual, que no se enteran. Digamos que me ha puesto que un gato le da igual. Pero digamos que cada uno digamos, se comporta de una manera. Digo, este eclipse, como sucede tan cerca a la puesta de sol, esos efectos van a ser menores. No es lo mismo que un eclipse a mediodía, donde el cambio es cuando no te lo esperas. Aquí ya la luz está bajando, el sol se está poniendo y bueno, pues si hay una nube y se oscurece, pues casi es parecido, ¿no? Siempre digo que el animal que más le afecta el eclipse es el ser humano, que viaja, se vuelve medio loco, hace todo tipo de cosas por verlo y desde luego, si los marcianos están observando, desde luego, esos son los animales que les afecta más el eclipse, algunos casos de racionalidad completa. Hay una página web en alguna parte, pero esto como todo se convierte en deporte competitivo. Hay una competición mundial de a ver quién observa más eclipses. Hay un ranking. Desgraciadamente los que estaban por encima ya han muerto varios porque han acumulado, pero hay gente que ha acumulado 40 o 50 eclipses, que ha pasado, lo cuentan con horas ya en la fase de totalidad. Cada eclipse te da unos pocos minutos. Hay gente que ha pasado acumuladamente hora y media en fases de totalidad, a base de viajar por todo el mundo. Ya te digo, esto se ha convertido en un deporte competitivo, tristemente. Hay gente que colecciona eclipses. Y es cierto que normalmente si quieres verlos hay que viajar. Esta vez es un lujo tenerlo en casa, pero lo normal es que haya que viajar. Si uno no se mueve de un sitio, lo normal es que vea un eclipse cada 300 y pico años. Pues que esa es la frecuencia. Si uno se mueve, hay eclipses prácticamente todos los años, un par de ellos. Entonces, hay un poco de todo, pero desde luego el ser humano es al que le afectan más los eclipses y lo veremos el día 12. ¿Y hay algún efecto ambiental más? Porque baja la temperatura. Hay muchos. Hay medidas de que baja un poco la temperatura. No son muchos grados. Digamos que en el mejor de los casos, durante la totalidad pueden bajar 2 o 3 grados centígrados la temperatura. Hay que ver que como este es un efecto muy, muy largo y además sucederá cerca de la puesta de sol, pues la temperatura está variando de forma natural.
con lo cual a veces es más difícil de sentir, pero se puede sentir de pronto pues ese cambio de temperatura, de que de pronto el sol ha dejado de brillar. También a veces se producen cambios en el viento, de nuevo porque la iluminación sobre el terreno cambia, porque muchos de estos fenómenos están basados en el calor que está depositando el sol sobre la superficie. Incluso a veces hasta se disipan algunas nubes de evolución diurna, porque son nubes que se están produciendo por la evaporación, el sol que está calentando la superficie, ¿no? Entonces pueden suceder más cosas, pero desde nuestra percepción, digamos que lo que percibimos es un cambio en la luminosidad completo, porque desaparece el sol. Uno de los efectos más espectaculares, además de mirar al sol, es vamos a ver lo que se llama el crepúsculo de 360 grados. Si miramos alrededor nuestro, vamos a ver como si se estuviera poniendo el sol, un horizonte rojizo en 360 grados, una sensación, algo que no hemos visto nunca, salvo que hayamos visto otro eclipse, claro. Claro, y vas a necesitar tener un horizonte liberado, como si dijésemos. Sí, hace falta un horizonte muy despejado, y en este caso además especialmente porque el eclipse sucede tarde, como decías tú, la fase total, sobre todo, que es la que queremos ver, sucede a las 8:30 aproximadamente, con un par de minutos de diferencia en distintas zonas, pero a las 8:30, digamos que el sol se estará poniendo, todavía quedará luz y quedará tiempo para que el sol se ponga, pero si no tenemos un horizonte despejado hacia el oeste, que es donde va a estar el sol, pues nos lo podemos perder, ¿no? Entonces esos sitios con montañas que están en los valles, digamos que tienen sombra, esa gente lo que tiene que hacer es buscarse un buen sitio, hay que planearlo de nuevo, porque en ese sentido es un eclipse un poco más difícil de ver que otros. Por otra parte, digamos que tiene sus ventajas. Al estar cerca del horizonte, el sol, digamos que va a estar visible desde ciertos sitios, desde el paisaje, ¿no? Otros eclipses suceden con el sol en medio del cielo, está un poco como fuera de contexto, pero si ahora queremos poner un árbol, un edificio, una casa, un lugar reconocible, una montaña, el sol va a estar cerca del horizonte, ¿no? Entonces es un eclipse que va a ser muy fotogénico, porque vamos a ver el sol tan lejano y tan extraño al lado de un paisaje que puede ser, si lo hemos elegido bien, un paisaje común de todos los días, ¿no? Entonces es un eclipse para intentar hacer la foto. Ajá, bueno, pues entonces, para no perderlo, vamos a ayudar a nuestros oyentes y consumidores. ¿Dónde se va a ver mejor este eclipse? ¿Dónde se va a ver como eclipse total mejor? ¿En la parte norte de España, hemos dicho? Sí, el eclipse tiene una banda de totalidad que cruza la península desde Galicia hasta Baleares. Nosotros en nuestra página web del Instituto Geográfico, que es eclipses.ign.es, tenemos todos los datos, llevamos años preparando para esto y de hecho tenemos predicciones para cada localidad. Entonces hay que mirar en el mapa, si uno quiere ver la totalidad tiene que estar dentro de esa banda, tampoco tiene que estar en el centro, evitar el borde, que es donde digamos que la duración cae muy deprisa, pero dentro de esa banda podremos ver una totalidad que durará, digamos, entre 1 minuto y minuto y medio sin ninguna dificultad. Entonces, eso es lo primero, si queremos verlo desde la banda de totalidad. Si no, vamos a ver un eclipse parcial. Va a ser un eclipse parcial de altísima magnitud, porque, el sol casi se va a cubrir, pero no del todo. Básicamente, incluso desde Sevilla o desde el sur de España, se va a ver como un eclipse como se han visto pocos. O sea, que nadie debería perdérselo porque no esté en la franja de totalidad. Desde luego, la totalidad es como el premio gordo. Claro, o sea, definamos lo que es la banda de totalidad. Vosotros estáis muy acostumbrados a tener esta denominación, pero explícanos en qué consiste. Bueno, si pudiéramos ver el eclipse desde el espacio, lo que veríamos es la sombra de la luna, que es una sombra circular, que es básicamente la luna bloqueando la luz del sol. La luna se está moviendo ligeramente, entonces ese círculo se va a mover a lo largo del terreno y va a producir una zona que en algún momento va a estar en la totalidad. La sombra se mueve muy deprisa, con lo cual en pocos minutos va a barrer toda la península, y en ese sentido da igual que estemos en Galicia o que estemos en Baleares, la diferencia son pocos minutos, ¿no? Pero toda esa banda de totalidad en algún momento va a tener un eclipse total de sol, va a estar en el punto en el que la luna está perfectamente alineada con el sol y la Tierra, y básicamente la luna va a cubrir el disco solar y el sol va a desaparecer durante 1 minuto aproximadamente. Nosotros tenemos aquí las zonas donde se va a cubrir esta zona de totalidad: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, el norte de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Aquí está el premio gordo, como tú decías. Sí, y también un poco el norte de la Comunidad de Madrid, la Sierra de Madrid también lo va a ver. Y sé que muchos de esos sitios están habilitando lugares especiales donde la gente puede ir. Los ayuntamientos y las comunidades están creando listas de sitios donde la gente puede acudir
a verlo. Si uno está en la banda de totalidad no necesita irse a ninguna parte, porque básicamente lo va a poder ver desde allí. Lo único que tiene que asegurarse primero es poder ver el sol en la puesta de sol y por otra parte que no tenga nubes, pero eso digamos que eso ya ahora mismo no podemos predecirlo, aunque se podrá el día de antes, con lo cual El día de antes se predecirá si hay nubes o no. Digamos que lo Siempre sabremos pasa, con no más sé. seguridad, lo sabemos con más seguridad y uno tendrá que decidir lo que hace. Eso yo ahí ya no Claro, ahí puedo ya un entrar. astrónomo ya no es astrólogo. No, y de nuevo, pues los meteorólogos son muy buenos y Claro. tienen predicciones ya. De hecho, sobre todo en verano, que suele ser estable, em, se puede predecir con cierta antelación. Pero claro, al estar el sol cerca del horizonte, la nubosidad esta que llamamos de evolución diurna, que está producida por la humedad que se evapora durante el día, pues nos puede afectar. Entonces yo creo que lo ideal ahora es planear un buen sitio y si uno de verdad luego quiere verlo, pues estar con el ojo delante de la predicción los días de antes y ya decidir lo que hace, ¿no? Eso es ya Sería una una cosa un poco pena. personal. Sería una pena, desde luego, que nos despertásemos con el cielo nublado. Sería una pena, pero aquí Sí, tenemos un poco, jugamos con la ventaja de que al año siguiente, en el año 2027, el 2 de agosto, que en una fecha parecida, aunque el sitio es distinto, vamos a tener otro eclipse total de sol que va a cruzar la península. Este se va a ver por el sur, en la zona del estrecho, con lo cual digamos que la gente que este año lo ve peor, allí lo va a ver mejor. Y el que quiera desplazarse, pues digamos que ahí tendrá una oportunidad. También en agosto, que es un mes donde hay pocas nubes. De hecho, este eclipse sucede más por la mañana, con lo cual va a ser incluso más fácil de ver y también tiene más larga duración. Va a durar, yo creo que hasta 4 minutos en la zona máxima de España. Entonces, vemos que jugamos con una segunda oportunidad, pero desde luego, digamos que no hay que perdérsela. Cada eclipse es distinto y si este sucede y lo puedes ver, digamos que hay que verlo. Es que habrá problemas de movilidad en las carreteras a la hora de desplazarse para ver mejor el eclipse. yo sospecho que sí, sé que nuestro ministerio, además el Ministerio de Transportes y bueno, todos los ministerios, la Guardia Civil están trabajando para coordinar, pero claro, el comportamiento de la gente el día de antes o no, dependiendo del tiempo, digamos que es difícil de predecir. Yo me imagino que habrá mucha gente moviéndose y por eso yo recomendaría el que lo pueda ver desde su zona y lo quiera ver, lo mejor es no moverlo, no moverse, simplemente buscarse un sitio al donde pueda ir andando, ir y venir y estar preparado, porque ¿para qué vas a meterte en un lío con coches y quedarte atascado en alguna parte cuando lo vas a poder ver de cerca de tu casa, ¿no? Bueno, estamos diciendo que podemos verlo, pero realmente hay una serie de consejos para que el consumidor vea este eclipse. ¿Cuáles son los 3, 4, 5 consejos que nos quieras dar para que podamos disfrutar del eclipse sin que se nos dañen los ojos, claro? Bueno, ahí lo principal, por supuesto, es que no solo durante el eclipse, sino durante cualquier día del año, mirar al sol es peligroso, el sol es muy brillante e incluso a simple vista, por supuesto, con elementos ópticos delante es aún más peligroso, pero vemos que al sol no se le puede mirar directamente. Entonces, a nadie se le suele ocurrir, quizá un momento lo mira, pero no pasa nada, pero a nadie se le suele ocurrir mirar al sol durante mucho tiempo. Durante el eclipse, por supuesto, la atracción es el sol, con lo cual digamos que queremos mirarlo y ahí sí que necesitamos mirar con una protección. Afortunadamente existen lo que llaman las gafas de eclipse, que son gafas homologadas ISO, que nos garantizan no solo que se filtra la luz visible, que es digamos la que vemos con nuestros ojos, sino también la ultravioleta y la infrarroja que no vemos pero nos puede dañar, ¿no? Entonces estas gafas cuestan 3-4 euros, se pueden comprar en ópticas o en tiendas de naturaleza y bueno, hay que asegurarse que tienen la garantía ISO y la garantía de la Unión Europea, pero digamos que son baratas, de cartón, no se las pone delante y observa con total seguridad. Recomiendan a veces no mirar durante más de un minuto, luego descansar un poco. El eclipse sucede, la parte parcial sucede durante una hora, con lo cual vemos que uno puede mirar de vez en cuando y ya está. La fase de totalidad uno no necesita gafas. Si el sol está completamente eclipsado, no necesita gafas y puede mirar simplemente incluso con prismáticos. Hay que tener cuidado de que estamos viendo durante la fase de totalidad, pero eso, vemos que para eso está el saber cuándo empieza. Si no queremos mirar al sol, hay maneras indirectas, simplemente uno puede coger un cartón, hacerle un agujero y lo que va a ver proyectado, ese agujero se va a convertir en una imagen del sol. Uno puede ser más creativo, yo normalmente uso una espumadera o un colador y si uno pone eso y simplemente lo proyecta al sol, lo que va a ver es decenas de imágenes del sol, cada punto de luz se va a convertir en una imagen del sol
con su creciente, sobre todo cuando el eclipse está ya muy avanzado, lo puede ver y es verdaderamente sorprendente. Si no tiene eso, incluso mirando cómo se filtra la luz a través de los árboles, por ejemplo, esos puntos de luz que normalmente vemos cuando estamos debajo de un árbol y se filtra un poco de luz, cada punto de luz nos va a producir una imagen de un creciente del sol eclipsado durante la fase de parcial. Y eso, digamos que para mí es lo más sorprendente de los eclipses. E incluso poniendo la mano, la sombra que creamos va a estar llena de pequeñas imágenes del eclipse. Estamos viendo el eclipse multiplicado por cientos. Vemos que para los niños es un juego ver cómo básicamente se ve el eclipse proyectado en el suelo. No entraña ningún peligro, por supuesto. Y digamos que uno se sorprende de que algo tan simple como el sol eclipsado pues aparezca en todas partes, ¿no? Es como a medida que avanza, además, las imágenes cada vez van siendo más dramáticas porque el sol parece como un creciente lunar, pero es el sol, ¿no? Por otra parte, pues por supuesto, si vamos a estar expuestos al sol, pues está bien protegerse del sol con una crema solar, hidratarse y todo tipo de cuidados que uno tiene cuando está al sol. La ventaja de este eclipse de este año es que de nuevo va a suceder ya en la puesta de sol. El sol no va a ser muy brillante y no va a afectarnos mucho. El eclipse del año que viene, que sucederá más a mediodía, ese sí que hay que protegerse porque, bueno, de nuevo estamos mirando al sol y hay que proteger nuestros ojos y nuestra piel y nuestro cuerpo, ¿no? Pero más allá de eso, digamos que lo importante es saber cómo hacerlo y disfrutarlo, porque hay gente que le tiene miedo, pero digamos que esto es un espectáculo, que hay gente que viaja desde muy lejos, como tú decías, y paga mucho dinero, pues que están todos los alojamientos vendidos, porque verlo, digamos que es una experiencia que uno recuerda. Que no se puede perder. Yo he visto dos en mi vida, uno en el año 91 y todavía recuerdo la experiencia porque fue espectacular. Lo que pasa, sobre todo el primer eclipse de tu vida, es como esto no te lo esperas. Aunque sepas lo que va a pasar, no te lo esperas. Pero no te lo esperas, ¿por qué lo dices? Por las sensaciones. Cómo Tú lo eres vives, astrónomo, claro. entiendo que tú lo vives de una manera más especial que el resto. Sí, pero de nuevo eso, el ver cómo cambian las sombras, el ver cómo cambia un poco, incluso la luminosidad cambia porque al ser el sol ya no un círculo, sino como un creciente, y eso es más pequeño, incluso la percepción de la realidad cambia. De nuevo, esa puesta de sol que llamamos a lo largo de 360 grados, todo eso de pronto que el sol se oculta y lo que era un sol brillante se convierte durante unos minutos en un sol negro rodeado de un halo blanco que es la corona, digamos la parte más misteriosa del sol y la parte que uno quiere ver durante el eclipse. Digamos que puedes haber visto fotos, puedes haber hecho las ecuaciones que quieras, pero eso cuando lo ves, digamos que es una percepción, es una experiencia, como te decía, es inmersiva completamente. Estás dentro del evento y lo vives, y aunque seas un profesional, pues digamos que lo vives como un niño casi. Claro, entonces nos has recomendado que usemos unas gafas especiales, que son gafas especiales de eclipse. ¿No valen las gafas de sol normales? Para nada, para nada. Además, a veces casi más peligroso eso que nada. A la gente que usa gafas de sol o radiografías o discos CDs, hay todo tipo de trucos por ahí. Son muy peligrosos porque sí que vamos a bloquear la luz visible del sol, porque digamos que por eso pensamos que estamos observando la luz protegidos con un filtro, pero lo que puede suceder es que la luz ultravioleta o la luz infrarroja se estén colando y esas son las que pueden dañarnos la retina. Entonces creemos que estamos observando, el sol no cierra la pupila porque cree que va todo bien, pero lo estamos dañando. Digamos que es difícil quedarse ciego, pero digamos que sufrir la vista sí. Hay filtros que usan los soldadores, que para sopletes acetilénicos de estos que sí que pueden usarse en los eclipses, pero desgraciadamente esos filtros pues suelen ser de un vidrio bastante vasto y digamos que no te dan una calidad óptica tan buena. Una gafa de eclipse que cuesta 3-4 euros, que se compre en una tienda garantizada, que nos va a durar, además que tenemos 3 ocasiones de ver 3 eclipses, digamos que el usar cualquier otra cosa es perder el tiempo y poner en riesgo nuestros ojos, que son los que quieren ver el eclipse, o sea que no tiene ningún sentido ahí. Cuando yo empecé era difícil estas gafas conseguirlas, pero ahora están por todas partes. Y además están bien de precio, va a ser una buena compra, tenemos más oportunidades en el futuro. Tú lo decías, 3, 4, 5 euros, son unas gafas que se pueden poner encima de las gafas que nosotros tenemos. Recomendar que cuando empiece el eclipse es cuando hay que ponérselas. Sí, el eclipse parcial. El eclipse parcial, ahí es el momento de ponérselas y uno se lo puede quitar justo cuando ya está la luna tapando el sol, que será ese minuto, apenas algunos segundos, como tú decías. Ahí ya te puedes quitar las gafas y luego ya
el proceso contrario ya te las tendrías que volver a poner, ¿es así? Sí, es importante decir, si uno va a usar prismáticos, digamos que, o telescopio, digamos ya para un poco el aficionado, necesita ponerle un filtro al telescopio o a los prismáticos. Ese filtro está, digamos, en lo que llamamos la lente objetiva, en la que está delante. Lo que no podemos hacer es ponernos nuestras gafas de eclipse y ponernos los prismáticos delante, porque lo que vamos a hacer es quemar esas gafas y quemarnos el ojo. Vemos que las gafas están protegiendo nuestros ojos. Si queremos mirar con ayuda óptica, necesitamos proteger ese elemento, que sería unos prismáticos, un telescopio, poniendo un filtro solar adecuado. Esto allá hay que ir a una tienda y verlo. Por otra parte, de nuevo, cuando el eclipse es total, hay que quitárselas porque uno con las gafas de eclipse no ve nada más que el sol. Entonces ahí ya sí que te lo pierdes. Ahí te lo pierdes. Y también hay que recordar que si uno está poniéndose las gafas de eclipse para ver la parcialidad, que es lo que hay que hacer, tiene que estar en un sitio, digamos, seguro. No puede estar en medio de la calle porque le puede atropellar un coche. Vemos que las gafas de sol, de eclipse, la única luz, como filtran casi 1 millón de veces la luz, lo único que vemos es el sol. Entonces, digamos que tenemos que buscar un sitio donde estemos seguros, estemos tranquilos, podamos poner nuestras gafas con seguridad y mirar el cielo, ¿no? Entonces, por eso ayuntamientos y comunidades están buscando sitios, pero si uno tiene la suerte de estar en la zona de totalidad en su casa, pues desde allí lo puede ver, ¿no? Pero esas gafas, las fotos, digamos que ahí ya es más complejo, el hacer fotografías es más complicado. El que sepa también va a necesitar un filtro en la cámara, de nuevo porque las cámaras lo que hacen es coger la luz de una superficie grande y enfocarla. Entonces, pues cualquiera que haga fotos, pues lo sabe, porque si ha hecho fotos de puesta de sol, más o menos sabe, necesitará un filtro, necesitará una protección. Yo ahí sí que recomendaría que, salvo que uno sepa de verdad hacer la fotografía y de verdad quiera, uno siempre puede hacer una foto como un selfie, que es, digamos, la foto más curiosa que uno puede hacer con el eclipse, pero la totalidad dura tan poco que mirarla a través de la pantalla de la cámara es perdérsela. Primero porque la imagen, el ojo es mucho más sensible que la cámara a los contrastes que va a haber en la totalidad, a ese puesta de sol en 360 grados. Yo diría que uno puede hacer una foto. Yo hice una foto con un selfie de mi hija con el sol detrás ahí en un momento en uno de los eclipses, pero desde luego si ve el eclipse a través de la cámara de fotos se lo va a perder. El eclipse hay que verlo con los ojos que tenemos y con la percepción que uno tiene, porque de nuevo es una experiencia inmersiva. Y si no quedan fotos, pues ya habrá fotos en internet que nos lo recuerden, porque digamos que la foto es secundaria, la experiencia es única. Pues no nos lo perderemos. ¿Tú dónde vas a estar, Mario, viendo este eclipse? Todo el mundo me lo pregunta y la verdad es que es la pregunta. No lo sé, no lo sé, porque estoy, digamos que entre dos posibilidades y todavía no me he decidido. Por una parte, yo trabajo aquí en el observatorio en Madrid. El eclipse no va a ser total en Madrid, pero va a ser casi. Lo que sí que puede ser muy bonito sería hacer, en ese sentido, una foto del observatorio con el edificio que tenemos de Juan de Villanueva, que es espectacular, un edificio neoclásico. Eso se va a estar poniendo por el oeste y digamos que yo ya he pensado una posible foto que estaría bien. Como yo he visto un par de eclipses totales, digamos que estaría dispuesta a perdérmelo si aprendo lo suficiente para hacer esa foto, que digamos que sea más memorable. Si no, y cambio de opinión, me iré a la Sierra de Madrid, a Manzanares es Real. Mi madre tiene una casa allí, con lo cual que tengo el hogar garantizado para pasar la noche, no tener que volver, y me iría allí a verlo, pues como cualquier aficionado, con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, a verlo desde allí, con las montañas un poco de fondo, buscarse un sitio más o menos fácil donde se ve la puesta de sol y de nuevo disfrutarlo más como un aficionado, porque digamos que los eclipses se viven. Digamos que esto no es una cosa de profesionales, el eclipse hay que vivirlo. Si te decides por hacer una foto, espero que la compartas. La compartiremos, hacemos un Twitter o un X, ahora se llama, sí, estaré pendiente. Ponemos toda la información ahí. De hecho, todos los fines de semana, yo acabo de escribir los tweets o los X, como se llaman, los posts para este fin de semana. Todos los fines de semana decimos lo que se va a ver en el cielo durante el fin de semana y la próxima semana, y por supuesto estamos haciendo una campaña sobre el eclipse, porque digamos que este es nuestro momento de decir a la gente, y sabemos que hay muchísimo interés, estamos encantados de ayudar, pero cuando llegue el momento, digamos que habrá que disfrutarlo como todo el mundo, y no pondremos alguna foto, pero habrá aficionados que tengan fotos mejores, desde luego. Pues recuérdanos la página web donde vais incluyendo todas estas informaciones, por si nuestros
nuestros oyentes y consumidores quieren echarle un vistazo? Pues nosotros por una parte tenemos una página web que es astronomia.ign.es. Ahí está toda la parte de astronomía del observatorio. Nuestra dirección en Twitter, o lo que se llama ahora X, es IGN-ROPS. Pero si uno busca Observatorio Astronómico de Madrid o algo por el estilo, Observatorio Astronómico Nacional, en Twitter nos va a encontrar. Y bueno, tenemos 35.000 seguidores o algo así, y todos los fines de semana ponemos al menos lo que se va a ver, y ahora con el eclipse, claro, estamos haciendo una campaña y digamos que hay gente que nos pregunta y demás, digamos que es el momento de aprender, porque luego tendremos un minuto para practicar, o sea que todo lo que se aprende ahora, pues que esto hay que hacerse. Ayer daba una conferencia, hay que hacer una lista, básicamente lo que quiera hacer en ese minuto, porque es famoso un astrónomo que tenía que hacer las medidas, se quedó tan impresionado y con la boca abierta mirando al eclipse, que cuando se acabó la totalidad no había hecho nada. Entonces, hay que planearlo. Podemos pasar unos meses pensando lo que queremos hacer, y sé que hay gente que esa fotografía, por ejemplo, la lleva meses planeando o años, y vemos que toda la información es poca, hay que proteger la vista y disfrutarlo. Bueno, Mario, vaya trabajo más bonito que tenéis. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos has dado. Nosotros vamos a tomar nota. Nos queda clarísimo que este eclipse es un fenómeno único que no hay que perderse, pero que para disfrutarlo de verdad hay que tomar una serie de medidas, las que nos has dicho antes. Te estamos muy agradecidos y bueno, a disfrutar del eclipse, y espero la foto, que la compartas si finalmente la haces. Un saludo, Mario. Igualmente, un saludo. Hasta luego. Nos quedamos con una idea muy clara gracias al astrónomo Mario. Un eclipse total de sol es una experiencia única. Para disfrutarla de verdad hay que hacerlo con información, con planificación y sobre todo con seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a entender mejor este fenómeno tan extraordinario que tendremos la suerte de vivir el próximo 12 de agosto. Así que, consumidores, ya lo sabéis, si vais a observar el eclipse, preparaos con tiempo, buscad un buen lugar de observación, utilizad gafas homologadas, desconfiad de soluciones improvisadas que pueden poner en riesgo vuestra vista. Y para que no os perdáis nada, en la descripción de este episodio voy a dejaros todos los enlaces de los que se han hablado en el podcast, con información complementaria, las páginas web con todas las indicaciones de lo que va a suceder ese 12 de agosto, además de las recomendaciones prácticas, los consejos de seguridad, cómo elegir las gafas adecuadas para eclipses y otros recursos útiles para disfrutar de este acontecimiento, pero con todas las garantías. Podéis encontrar más información, además, por supuesto, en nuestra web, ocu.org, en todas nuestras redes sociales, donde seguiremos publicando contenidos y consejos relacionados con este gran evento astronómico. Así que os invito a que os unáis en las redes sociales de OCU, de la Organización de Consumidores. Si os ha gustado este episodio, os animamos a seguirnos, a que os suscribáis. Somos el podcast de los consumidores, y hacedlo en vuestra plataforma favorita. Ya sabéis que hay muchas, está iVoox, está Spotify, está Apple Podcast, Castbox, hay muchísimas, en todas estamos. Compartir este programa con familiares, con amigos. Nosotros volveremos muy pronto con nuevos temas, nuevos expertos y nuevas respuestas para ayudaros a consumir mejor. Hasta entonces, cuidaos mucho, no os olvidéis mirar al cielo el próximo 12 de agosto, pero eso sí, con las gafas adecuadas. Hasta el próximo episodio, consumidores, un saludo. Toda la información sobre consumo en ocu.org y en nuestra app OCU Digital. Descárgatela ya desde la App Store o desde Google Play.